Entonces, mis amores, la primera hora que tuvimos una retroalimentación de eso que nos faltó sobre la mitosis, la meiosis, lo que ustedes lograron hacer. Fíjense, la primera parte, que pueden ir ya los que ya lo terminen de ir enviando, abarca desde la pregunta diagnóstica que hemos trabajado en la clase anterior, la pregunta de opinión, porque es importante la reproducción en los seres vivos. Muy bien. También en esta entrega va la pregunta para interesar, qué células presentan los organismos pluricelulares, pues explica la función que desarrollamos durante la clase anterior, porque es importante la replicación del ADN durante la mitosis. Luego, ustedes en casa fueron trabajando lo que fue la parte de lo que entendieron del tema cuando vimos mitosis y meiosis. Entonces ahí llegaban y respondían un mapa conceptual. Ese mapa conceptual era sobre las fases de la mitosis y usted iba a explicar con unas palabras clave en qué consistía cada fase. Este era un mapa bastante sencillo. Luego íbamos a desarrollar un cuadro comparativo donde explicaban qué era la meiosis, con qué otro nombre podríamos encontrar o podríamos llamar a la célula sexual, qué significaban las células haploides, qué significaban las células diploides. Luego del tema que vimos en la parte de la que es la división de la división meiótica o la división de las meiosis, iban a decir cuál era la diferencia entre la mitosis y la meiosis, qué diferencia ustedes encontraban. Y por último, iban a completar este mapa que tiene cuadros y nombres donde usted llegaba y empezaba sobre, aquí por ejemplo, iba lo que era primera división de la meiosis, segunda división de la meiosis, aquí empezábamos con lo que era por lo menos, usted escribía, bueno, empezamos con la profase 1 y en qué consistía la profase 1, después si sigue la metafase 1, en qué consistía, y todo eso, y aquí iban las segundas partes, que si profase 2, metafase 2, anafase 2, y explicaba brevemente en qué consistía. Hasta aquí se envía la primera actividad. Hasta aquí envían la primera actividad a partir del día de hoy. De todas formas, recuerden que ustedes tienen una fecha bastante amplia para que desarrollen sus actividades con calma. Y continuamos con ese proceso después de ver cómo las células se dividen, cómo influye eso, tanto en las células somáticas como en las células sexuales, y comenzamos con nuestro desarrollo. Aquí vamos a trabajar la competencia del saber hacer. Vamos a explicar la forma de respiración en microorganismos, plantas y animales y representar por medio de imagen el proceso de respiración en plantas. Recuerden que esos procesos que nosotros vamos a encontrar se dan gracias a que me permiten nuestras células somáticas se pueden dividir por medio de la mitosis y en el caso de, para poder tener descendencia, luego intervienen lo que son las células sexuales para la división en el proceso de la meiosis. Entonces, todas nuestras células cumplen una función, entonces entre esas dos funciones, para ellas poder lograr una estabilidad y una continuidad, deben hacer el proceso de respiración. Entonces, vamos a trabajar lo que es la función de la respiración en los seres vivos. Entonces, observen aquí les presento diversos seres vivos, tenemos entre plantas y animales, entonces vamos a hacer como que refrescar ese conocimiento que tenemos. Dice, entre los procesos vitales que cumplen los seres vivos está la respiración, es decir, la respiración es un proceso vital. Consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo del ser vivo y la salida de dióxido de carbono del mismo. Los seres vivos necesitan abastecerse continuamente de la materia y energía que proviene de los alimentos. Para eso es necesario que pasen por un proceso de combustión y oxidación, para lo cual es necesario el oxígeno que tiene mediante la respiración. Es decir, que el proceso de respiración me permite que haga la oxidación, la combustión de los alimentos. Es decir, que la respiración también está relacionada, uno, con la nutrición. ¿Qué es la respiración? La respiración es un proceso vital, fundamental, que consiste en la absorción de oxígeno del entorno
para llevar a cabo la combustión de nutrientes en el interior de las células. De esta forma se consigue energía a partir de dichos nutrientes. La energía liberada por los alimentos se utiliza para cumplir con todas las funciones vitales. La respiración en los seres vivos se lleva a cabo en cada célula y consiste en la unión del oxígeno con los alimentos absorbidos y transformados. Como resultado de esta reacción química se libera la energía y se produce agua y gas carbónico y otras sustancias desechables. Estas últimas son eliminadas del organismo mediante el proceso de excreción. Entonces aquí, la primera pregunta analítica, ¿cuál es la importancia de la respiración para los seres vivos? Entonces ahí usted empieza a explicar, bueno, la respiración es muy importante, uno, porque nos permite estar vivos, dos, porque también a través del proceso de combustión se van absorbiendo los nutrientes, todo lo que usted quiera explicar en la pregunta sobre cuál es la importancia de la respiración, mientras sea con su interpretación y su análisis. Entonces ahora vamos a ver lo que es la respiración celular. Entonces, el proceso químico mediante el cual se libera la energía de un carbohidrato o azúcar es la oxidación y se denomina respiración celular. Es importante saber que los procesos de respiración celular pueden ocurrir tanto en presencia de oxígeno como en su ausencia. En el primer caso, la respiración celular recibe el nombre de aeróbica. Aeróbica, que es en presencia de oxígeno. Y en el segundo caso, anaeróbica. Anaeróbica es sin la presencia del oxígeno. Entonces tenemos aquí la respiración celular anaeróbica, es un proceso biológico de reducción, de óxido-reducción a toda reacción química provocando un cambio en sus estados de oxidación, utilizando otras sustancias oxidantes como el sulfato, el nitrato, el dióxido de carbono u otras sustancias distintas. De este modo la célula adquiere energía. Es decir, cuando no estamos en presencia de oxígeno, van a utilizar otros compuestos químicos que me permitan hacer el proceso de respiración. Ocurre en muchos organismos microscópicos. Es decir, ocurre en los microorganismos, como las bacterias. Entonces, en este caso podemos tener como ejemplo las bacterias de la leche agria, levadura de cerveza, y en condiciones de falta de oxígeno también puede ocurrir en organismos superiores, por ejemplo, en una célula muscular, cuando al faltar el oxígeno se produce ácido láctico, el cual se acumula en el músculo produciendo calambres. Entonces, fíjense que porque todas nuestras células respiran, así nosotros estemos respirando, pueden haber en muchos casos que pueden haber, por lo menos en el caso de los ejercicios, donde en este caso no se necesita una respiración anaeróbica, se necesita que se produzca una sustancia para que se dé el funcionamiento. Entonces aquí están los ejemplos de que es la respiración anaeróbica. Tengo para la fermentación, en este caso, la producción de yogur, y en los procesos de ejercicio se da una respiración anaeróbica en las células que están siendo, digamos, o que intervienen en ese ejercicio, y aeróbica porque nosotros también estamos en presencia de oxígeno porque estamos adquiriendo oxígeno en nuestra respiración. Entonces fíjense el ejemplo aquí, como les menciono, que las células musculares en los seres humanos obtienen energía a través de la respiración anaeróbica. Al realizar ejercicios del cuerpo necesita mayor cantidad de oxígeno para que las células lo utilicen en la descomposición de la glucosa para obtener energía. Si los ejercicios son intensos, el aparato circulatorio no proporciona suficiente oxígeno para satisfacer las necesidades de las células musculares. Si no llega suficiente oxígeno a los músculos, las células realizan un proceso anaeróbico para obtener energía, produciendo un ácido láctico. Al acumularse este ácido provoca dolor y fatiga muscular. Terminando el ejercicio, la respiración vuelve a ser aeróbica. Es decir, por eso es que nosotros tenemos fatiga cuando hacemos ejercicio, porque necesitamos quemar, en este caso, más glucosa. En cambio, la respiración aeróbica es un tipo de metabolismo energético, en los que los seres vivos extraen energía de moléculas orgánicas como la glucosa por un proceso complejo en el que el carbono es oxidado, y cuando llega a la mitocondria se mezcla con el agua haciendo un compuesto químico llamado glucóstico, en el que el oxígeno procedente del aire es el oxidante empleado. Es decir, el oxígeno entra en nuestro cuerpo, entonces va a llegar y va a hacer esos procesos de oxidación. Esto va a ocurrir en el interior de la célula.
Generalmente en los organelos llamados mitocondria. Recuerden que la célula tiene muchas partes. Nosotros hemos visto varias partes de la célula y entre ellas está la mitocondria. Observen aquí entre las células, recuerden que la mitocondria, que era como, parecía como un perro caliente que le habían echado salsa de tomate. Entonces allí empieza el proceso de, en este caso, de respiración. Necesita dióxido de carbono y agua para producir energía. Y entonces en este caso me va a salir lo que desechamos, dióxido de carbono, desechamos agua, tenemos energía para todo nuestro cuerpo y lo que entra realmente es el oxígeno que va a hacer la combustión con la glucosa. Durante el proceso respiratorio de la célula, parte de la energía contenida en la glucosa pasa a las moléculas ATP, trifosfato de adenosina. Con esta energía realizan todas las funciones que le permite vivir. El dióxido de carbono y el agua salen de la célula y del cuerpo de él en los organismos pluricelulares, ya que son consideradas desechos. El dióxido de carbono y agua son desechos, pero nosotros cuando vamos al baño orinamos, porque necesitamos, y ahí botamos bastante líquido, necesitamos, porque en esa agua, en esa sustancia líquida se generan desechos que el organismo necesita, que están en solución, que el organismo necesita eliminar. Entonces dice, la energía que se produce por la mitocondria va a ser utilizada de inmediato. Algunas veces se va a almacenar para utilizarla después, por eso es que nosotros podemos estar en una clase sin haber desayunado antes. Las bacterias no tienen mitocondria. Recuerden que tenemos en este caso dos tipos de células, procariotas, eucariotas. Las eucariotas se dividen en eucariotes vegetales, o sea, células vegetales, eucariotas vegetales, y eucariotes, en este caso, animal, o células eucariotas animales. En las procariotas son células muy básicas. Generalmente quien forma las procariotas me las van a formar son las bacterias. Y carecen de muchos organelos. Entre los organelos que carecen va a ser carecer de la mitocondria. Entonces, en las bacterias el proceso de respiración se va a dar en el citoplasma. Entonces aquí les hacen un recordatorio. Dice, aeróbico se refiere a oxígeno y anaeróbico sin oxígeno. Entonces viene nuestra segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la respiración anaeróbica y aeróbica? Y aquí en este cuadro comparativo usted va a colocar la diferencia. Luego vemos un proceso que hemos estudiado a lo largo del tiempo, que viene siendo la respiración de las plantas. Las plantas tienen respiración aeróbica y para ella incorporan oxígeno expulsando dióxido de carbono a través de las estomas. A través de las estomas y las lenticelas y neumatóforos. Son partes de la planta. Recuerden que sí, pero profe, usted me va a decir, profe, pero las plantas producen oxígeno. En su proceso de nutrición, ellas absorben dióxido de carbono y con la energía solar, la energía lumínica, me producen oxígeno. Ese proceso lo hacen durante el día, pero durante la noche ellas hacen un proceso de respiración. Entonces ellas toman dióxido de carbono y toman oxígeno y botan dióxido de carbono, es decir, ya empiezan a eliminar dióxido de carbono. Por eso es recomendable no dormir con plantas durante la noche, porque entonces nuestra respiración durante la noche es más pausada. Desciende, ya no es agitada porque no estamos adquiriendo energía a través de la alimentación y también para que no adquiramos la energía que tenemos de reserva de nuestro cuerpo. Entonces, fíjense, vamos a definir cada una de las partes que tenemos acá. En este caso tenemos lo que son las estomas, los neumatóforos. Entonces, ahí podemos llegar y ver qué parte de la célula conforma. Fíjense aquí les presento lo que es el proceso de la fotosíntesis. Las plantas absorben dióxido de carbono, absorben luz solar. Entonces, a través del agua, sales minerales, desechan parte del agua que no utilizan y oxígeno. Y entra en funcionamiento lo que es la savia elaborada y la savia bruta. O sea, la savia bruta es todo eso que absorben de forma de minerales y todas esas sustancias que no están procesadas. Y la elaborada es que hace el proceso de fotosíntesis y después esa savia elaborada pasa a todas las partes de la planta para que ya cumpla su función.
Entonces vamos a ver qué son las estomas. Son pequeños poros por donde se difunde el oxígeno y el dióxido de carbono entre la atmósfera y las plantas. Es decir, que estos estomas las vamos a tener en las hojas. Están formadas por dos células en forma de labios llamadas odusivas que controlan la apertura y el cierre del estoma de acuerdo con la humedad y la temperatura. Se localizan en el embés de la hoja y en los tallos, es decir, en el embés, en la parte trasera de la hoja y en los tallos. En este caso, en los tallos que son muy jóvenes, que son fresquitos. Además, permite la salida de vapor de agua por transpiración. Transpiración quiere decir nosotros botar el agua. Nosotros transpiramos mucho, es decir, sudamos. Durante el día, las estomas permanecen abiertas para permitir la entrada de dióxido de carbono necesario para el proceso fotosintetizador y liberar el oxígeno que se produce. Durante la noche, cuando no hay luz para realizar la fotosíntesis, se cierran para evitar que se pierda hacia el ambiente el dióxido de carbono producido por la respiración y que es usado en la fotosíntesis. Es decir, ellas se cierran, esas estomas se cierran porque tienen dióxido de carbono para no desechar ese dióxido de carbono, sino utilizarlo en su proceso de fotosíntesis. Los neumatóforos son aberturas ubicadas en las raíces de las plantas acuáticas, es decir, estos neumatóforos específicamente para las plantas acuáticas. Estas raíces se elevan para permitir el intercambio gaseoso, toman oxígeno de la superficie que luego circula al resto de la planta a través de los espacios intercelulares, permitiendo la salida de dióxido de carbono. Es decir, cuando ustedes vean las plantas, en este caso que están en humedales o acuáticas, y ustedes vean las raíces sobresalidas, entonces ustedes dicen están sobresalidas porque quieren cumplir la función, en este caso, de la respiración. Y eso lo hacen a través de unas aberturas que se llaman neumatóforos. Las lenticelas son pequeñas estructuras de forma alargada y de color blanco, crema o amarillo que contribuyen con el intercambio gaseoso entre la planta y el ambiente que la rodea. Estas aberturas se encuentran en las superficies de las ramas jóvenes, en las raíces y en los tallos leñosos y semiliñosos y en algunos frutos. Es decir, que hay otras plantas que necesitan las lenticelas, que necesitan cumplir otra función. Y aquí respondemos la siguiente pregunta. Representa por medio de una imagen la respiración de las plantas por neumatóforos. Es decir, que usted va a buscar una planta que esté en un humedal o que esté en el agua y usted va a reflejarme cómo estas plantas pueden tener una respiración. Es decir, que esta actividad usted puede investigar. Recuerde realizar, no copiar y pegar. Y vamos con cómo es la respiración en animales. Entonces nuestra respiración prácticamente es una respiración pulmonar, pero los animales tienen distintos tipos de respiración. Yo estoy diciéndole al ser humano. En este caso, la respiración en todos los animales va a ser un intercambio de gases. Es decir, el oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Entonces, este proceso va a ocurrir desde los animales más pequeños o más sencillos hasta aquellos que son muy especializados. Nosotros que entramos en el reino animal somos muy especializados. Mientras más complejo es el animal, su sistema respiratorio debe cumplir mayores exigencias, por lo cual este sistema debe adaptarse a cada especie. Entonces tenemos que las células que forman los seres vivos necesitan oxígeno para vivir. Para obtener este oxígeno es necesario respirar. Además, las células producen dióxido de carbono, un gas que es perjudicial para el organismo y que es necesario eliminar. El dióxido de carbono no puede quedar en nuestro organismo, sino morimos. Empiezan a morir nuestras células hasta que nosotros morimos porque nos asfixiamos. Entonces, gracias a la respiración, los animales captan oxígeno del aire o del agua, para los animales acuáticos, y desprenden dióxido de carbono. Por esta razón decimos que al respirar se produce un intercambio de gases entre los organismos y el medio en el que vive. Algunos animales realizan este intercambio de gases con el agua o con el aire de forma directa. Otros necesitan unos órganos especiales. Estos órganos se forman en el aparato respiratorio. Porque vamos a tener animales muy sencillos, como una estrella de mar, que no tiene un aparato respiratorio como tal, sino que entre ella hace directo su intercambio de gases, todo su cuerpo hace su intercambio de gases con el exterior.
Entonces, forma de respirar en los animales. Respiración cutánea. Es la que ocurre a través de la piel cutánea, por eso viene la palabra cutis. En este caso, cerca de la piel hay numerosos vasos sanguíneos que captan el oxígeno y eliminan el dióxido de carbono. Este tipo de respiración requiere una piel fina y permeable a los gases, que ha de estar constantemente humedecida. La respiración solo resulta eficaz en animales que viven en ambientes muy húmedos o acuáticos como los anélidos. Fíjense aquí muestran cómo entra y sale oxígeno y dióxido de carbono. Luego tenemos la respiración branquial, es el mecanismo más general de respiración en los animales acuáticos. Las branquias son órganos con paredes muy delgadas que por el exterior están en contacto con el agua. Observamos aquí. Y por el interior con multitud de capilares que son los que realizan el intercambio. Toman el oxígeno disuelto en el agua y ceden el dióxido de carbono. En este caso, para que sus branquias no se llenen de agua, ellos hacen un proceso de filtración. Solo toman el oxígeno, sus órganos especializados solo van a tomar el oxígeno y desechan el agua que no están utilizando. Respiración traqueal quiere saber a través de tráqueas. Este tipo de respiración que presentan los insectos, las tráqueas son unos tubos que se abren hacia el exterior, fíjate que tienen muchos tubos, se abren hacia el exterior, por unos orificios denominados estigmas. Desde ellos penetran hacia el interior y disminuyen de diámetro al tiempo que sus paredes se hacen más delgadas. Así el oxígeno las atraviesa y luego las células al tiempo que el dióxido de carbono escapa de ellos. Es decir, abren esos unos pequeños tubos, lo abren ligeramente para que pueda entrar. Y viene siendo la respiración pulmonar, fíjense. Incluso los sapos tienen una respiración pulmonar. Los seres humanos también respiramos mediante unos órganos que se llaman pulmones. Los mamíferos, las aves, los reptiles y muchos anfibios también los utilizan para respirar. Es decir, tienen pulmones. Pero el sistema respiratorio cambia dependiendo de cada organismo. En general, los pulmones son una especie de saco a los que llegan muchos vasos sanguíneos. Estos sacos absorben oxígeno y botan dióxido de carbono, o sea, se expanden, se contraen. El aire penetra en ellos desde la boca a la nariz por un sistema de tubos. Dentro de los pulmones, el aire y la sangre se intercambian, el oxígeno y el dióxido de carbono. La sangre capta el oxígeno del aire y cede el dióxido de carbono. La sangre, pues, en este caso la sangre viene formado por células, va a captar el oxígeno, va a desprender dióxido de carbono. Entonces ahí viene la otra pregunta, actividad de aplicación. Establece la relación entre el tipo de organismo y el mecanismo de respiración que presenta. Entonces aquí va a ser dependiendo de qué organismo vimos aquí. Usted puede llegar y coloca, por ejemplo, usted dice, quiso colocar el sapo o un anfibio. Tipo de respiración del sapo, pulmonar. ¿En qué consiste este tipo de respiración? Entonces, bueno, dice que consiste en que a través de unos sacos llamados pulmones y a través de otros órganos como la boca y la nariz va a entrar oxígeno, ese oxígeno va a estar dentro de los pulmones y el aire y la sangre van a intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Es decir, usted va a colocar un ejemplo de un animal y va a colocar en qué consiste ese tipo de respiración. Y esta es la actividad que me deberían entregar hasta la próxima semana, porque la próxima semana empezamos con el cierre de la guía. Comenzamos con el cierre de la guía y van enviando. Aunque como ya les había mencionado, ustedes tienen un límite de fecha para enviar cada actividad. Vamos a decir, vamos a evaluar 3 actividades. La primera, que fue la que hicimos hasta donde hicimos la semana pasada, la segunda y ahorita viene siendo la tercera, que se desarrolla la semana que viene. Entonces, si ustedes ven la fecha tope para enviar sus actividades, es el 30 de abril.